Seguimos con temáticas al sur del río Biobío. Esta vez, lamentablemente, la congestión vehicular se tomó las noticias, las redes sociales también, en la ruta 160, problemas que las autoridades, las comunidades vienen denunciando desde hace ya bastante tiempo. Alcalde Boris Chamorro nos acompaña en estos momentos para hablar. Alcalde, ¿cómo está? Muy buenas tardes. Buenas tardes, Flavio. Un gusto poder estar con ustedes. Alcalde, bueno, volvió el biotren a funcionar por sobre el río Biobío, pero lamentablemente las proyecciones más positivas tampoco lo previeron. Nuevamente congestión vehicular en la ruta 160, varios incidentes que nos puede detallar. Bueno, una situación compleja. La región del Biobío la compone 1,5 millones de habitantes aproximadamente, 500.000, medio millón de habitantes vivimos al sur del río Biobío y ya hace bastante tiempo que se ha estado planteando la necesidad de poder mejorar o lo menos pronunciarse respecto a la colapsada ruta 160. Porque pareciera que lo único que nos pronunciamos son aquellos que vivimos al sur del Biobío. Y ahí tenemos un tema complejo, es un problema de conectividad de la región. Estoy hablando de un problema estructural, principalmente un problema estructural, pero que hoy día afecta a las comunas al sur del río Biobío y que claramente los tiene en una situación de colapso vial, donde vecinos tienen que trasladarse 2 horas, 2 horas y media, hasta 3 horas para poder cruzar hacia el Gran Concepción, cruzar el río Biobío. Principalmente el nudo y el foco está centrado hoy día en el acceso sur de San Pedro de la Paz, pero afecta a la comuna de Coronel, a la comuna de Lota y a la provincia de Arauco. Algunos podrán decir, oye, pero esto no le afecta a la comuna de Coronel. Sí, sí nos afecta. Y nos afecta porque quienes cruzan hacia el Gran Concepción son habitantes de mi ciudad, de Coronel, son habitantes de la comuna de Lota, son habitantes de San Pedro de la Paz, que están absolutamente chato con los tacos y también de la provincia de Arauco. Sí, es una molestia que conversábamos en terreno en estas reuniones que realiza la autoridad de alcalde, la molestia que nos transmiten las personas en su día a día. Tienen que trasladarse a otras estaciones en el biotren, por lo menos para poder tomar un vagón, porque vienen completamente llenos. ¿Cómo ha ido el trabajo del municipio con las otras autoridades? Porque tal como usted expresa, esta conurbación, estas provincias, ¿cierto? Esta conurbación, el traslado de las personas de una comuna a otra por trabajo, realiza la necesidad de tener un trabajo mancomunado. O sea, hoy día son 3 temas. Uno es la colapsada ruta 160, que transitan diariamente más de 5.000 camiones, 210.000 vehículos hacia la provincia de Arauco. Esa es la realidad de una ruta que fue construida en los años 90 y que hoy día nos tiene una situación compleja de colapso vial. Pero por otra parte, nosotros saludamos, aplaudimos el trabajo que desarrollado por EFE, se lo dijimos así a don Nelson Hernández, se lo hemos dicho también de manera muy personal a don Eric Martí, presidente del Directorio de Ferrocarriles de Chile, respecto a lo que significó los trabajos de recuperación del puente ferroviario. Pero en noviembre del año pasado se trasladaban 37.000, 38.000 personas, en noviembre del año 2022. Ahora, con la reapertura del puente ferroviario, se están trasladando más de 40.000, 42.000 usuarios. Por lo tanto, tenemos usuarios del servicio biotren, del transporte público, que están quedando en las estaciones porque no logran ingresar a los colapsados vagones que hoy día tienen. Entonces, la mirada que tiene que existir ahí la autoridad es cómo aumentamos los carros del biotren, cómo aumentamos la frecuencia del servicio biotren, que además, dicho sea de paso, es el servicio Coronel Concepción el que sustenta el ramal, por ejemplo, Talcahuano-Hualqui. Por lo tanto, donde debería estar centrada la atención de la autoridad de FESUR, principalmente es cómo mejoramos el servicio de transporte de los habitantes al sur del río Biobío, cómo se justifica, hoy más que nunca, el poder extender el servicio de biotren hacia la comuna de Lota, teniendo 2 estaciones más en Coronel, sector sur, y por otra parte, también, que es el tercer punto, es cómo a través del Ministerio de Transporte y Telecomunicaciones regulamos el servicio de transporte público Lota-Concepción, porque por algo los vecinos están prefiriendo sacar su vehículo, transitar por la colapsada ruta 160, colapsarla aún más, o
utilizar el servicio Biotren, que ya no da abasto para los más de 40.000 usuarios que tiene a diario. Entonces tenemos un mal servicio de transporte público, Lota Concepción, hay que regularlo, hay que hoy día darle la seguridad laboral que requieren los conductores, hay que mejorar el servicio, hay que licitar, hay que tener un pago del pasaje que tiene que ser diferenciado, el adulto mayor, el estudiante. Necesitamos regular el servicio de transporte público en Lota Concepción. Y ante eso, por eso lo digo, porque ¿qué le ofrecemos? El llamado que yo hago a las autoridades de gobierno y del gobierno regional. ¿Qué le ofrecemos a los habitantes al sur del río Biobío? Tenemos un Biotren colapsado y por otra parte tenemos un mal servicio de transporte público Lota Concepción. Cuando hablamos de región, tenemos que preocuparnos principalmente, si hablamos de región, de los problemas estructurales que tenemos en materia de conectividad en la región del Biobío y en aquellos que yo represento, que son los habitantes que están al sur del río Biobío. Alcalde, en esta suerte del gobierno, ¿cierto? Bueno, se avanza en el nuevo puente ferroviario, eso entraría de lleno en ayuda, según los propios expertos de EFE y también de acá de la Universidad de Concepción, sobre más vagones, más estaciones que solventen claramente el transporte por el Biotren al sur del río Biobío. Ese es un tema. Usted ha hablado también de otro tema, pero la planificación urbana, el aumento también de la vivienda y el sector inmobiliario en la Ruta 160 también es un tema a proyección. Vemos al lado del humedal del Puente de los Batros, el cuello botella llamado comúnmente de la construcción de 2 edificios y así también al sur de la Ruta 160 la planificación urbana ha ido en ese ámbito. Desde el municipio, ¿cómo va la planificación para solventar en gran medida los automóviles que se van a establecer ahí en las futuras viviendas? Mire, yo la semana pasada saqué una nota y señalé que hay que revisar la cantidad de permisos de mobiliarios que se están dando en la Ruta 160. No le pareció bien, parece a la Cámara Chilena de la Construcción, pero no es un atentado hacia ellos. Claro. Sino que es un mensaje que estoy entregando como autoridad porque las viviendas que van a construir las empresas inmobiliarias, si no van de la mano de mayor circulación, de un programa vial que permita dar evacuación a esas familias que van a adquirir con mucho esfuerzo, que se van a endeudar con un crédito hipotecario o que van a ser beneficiados de algún subsidio habitacional del gobierno, no van a tener cómo poder trasladarse desde el sur del río Biobío hacia Concepción. Por lo tanto, no es que el alcalde Boris Chamorro no quiera mayor inversión inmobiliaria, todo lo contrario, estamos de acuerdo, pero tiene que ir de la mano, la mirada tiene que ir de la mano también de la conectividad, tiene que ir de la mano del desarrollo urbanístico, tiene que ir de la mano hoy día del acceso a la circulación, para que esos habitantes realmente no solamente se queden con la satisfacción de tener un nuevo bien, una nueva casa, un nuevo departamento, sino que también tener una mejor calidad de vida. Por eso que para nosotros es importante, porque quien autoriza estos proyectos inmobiliarios, que dicho sea de paso, en los próximos 5 años se proyectan más de 10.000 nuevas viviendas hacia el sur del río Biobío. Imagínate con la colapsada Ruta 160 que fue construida en los años 90. Imagínate con el colapso que tenemos del servicio Biotren. Imagínate con la precariedad del servicio de transporte público Lota Concepción. O sea, no da abasto. Y esto, Flavio, yo como alcalde lo vengo diciendo hace 3 años. Lo hemos dicho hace 3 años y todavía no hay un anuncio real y concreto en materia de conectividad para los habitantes al sur del río Biobío. Sí, de seguro es un cuestionamiento que le aprovecho de preguntar al tiro a la Seremi Claudia Toledo de Seremi de Vivienda, que va a estar en el programa de hoy lunes en Conéctate por TVU. De seguro es un tema a pensar porque está bien, establecemos los problemas del hoy, pero hay que tener una proyección hacia el futuro para no repetir los problemas del pasado. Y de eso, en ese trabajo mancomunado, alcalde, usted también fue bien crítico con la locomoción colectiva de Transportes Coronel Lota para la contingencia del puente ferroviario. Le consultábamos también a Eric Martín cómo va el plan de contingencia ante una eventualidad. Hay que colocarse en ese escenario también nuevamente de verse interrumpido el transporte por el Biotren sobre el puente ferroviario. ¿Qué alternativas se manejan? ¿Se están mejorando las relaciones con los gremios del transporte de Coronel Lota? Mira, 3 cosas. Primero, uno ve con sana envidia cómo de manera semestral en Santiago se inauguran extensiones de la línea del metro. Cuando hablamos de la descentralización,
tiene que ser también, no es tan solo Santiago versus regiones, también es regiones versus provincias. Por lo tanto, yo también espero que las autoridades nos pronunciemos todas respecto a la descentralización de la inversión pública en el Gran Concepción. ¿Cuántos recursos quedan al sur del río Biobío y cuántos quedan concentrados en el Gran Concepción? En ese sentido, nosotros esperamos que hayan anuncios importantes en materia de inversión, en materia de conectividad hacia el sur del río Biobío. Lo segundo, yo no he dicho ninguna mentira. Hoy día los estudiantes de la educación superior, de casas de estudio honorables como la Universidad de Concepción y otras que están acá en el Gran Concepción, que son niños jóvenes que son del sur del río Biobío, después de las 18, 19 horas, quedan botados. No hay servicio de transporte público para esos niños, para esos jóvenes. Y lo digo con conocimiento de causa. Nosotros hemos tenido que enviar buses municipales, vehículos de seguridad pública, porque hay un grupo importante de estudiantes que quedaron en Tucapel con carrera literalmente botados, porque no corren micros. Entonces tiene que haber una regulación de parte del Ministerio de Transporte a los operadores del servicio de transporte Lota Concepción, que permita regular que tengamos hoy día acceso al servicio que se merecen nuestros estudiantes de la educación superior, que todos los días transitan hacia el Gran Concepción. Y lo tercero, el plan de contingencia fue para atender solamente la emergencia del puente ferroviario, pareciera. Nosotros esperamos que exista un plan de contingencia, pero no tan solo de anunciar medidas, sino que lo que hay que anunciar son inversión pública, no medidas. Porque me preguntaron hoy día en la mañana, bueno, ¿y usted está a favor o en contra de una restricción vehicular por la situación de colapso de la ruta 160? Y yo dije, mi pregunta es al revés. Vamos a imponer una restricción vehicular, que es una alternativa, pero ¿qué le ofrecemos al usuario? ¿Qué le ofrecemos al ciudadano al sur del río Biobío? Sí. ¿Le ofrecemos un colapsado biotren, que ya no cabe más gente? ¿O le ofrecemos la precariedad del servicio de transporte público Lota Concepción? Pues bien, entonces, antes de dar un anuncio coercitivo respecto a una restricción vehicular, que yo vuelvo a insistir, estoy abierto a la posibilidad, me gustaría que también hubiera un anuncio respecto al Ministerio de Transporte de regular el servicio Lota Concepción, o también de decir de que vamos a instalar más carros, vamos a aumentar la frecuencia para así poder dar salida a esos más de 40.000 usuarios del servicio Biotren, y con ello poder invitar a nuestra gente a que deje el vehículo en la casa y pueda utilizar de manera decente, obviamente, el servicio de transporte tanto Biotren como de Lota Concepción. Sí, claramente hay que realizar trabajos mancomunados y ver todas las perspectivas del abanico de posibilidades para ir y asegurar, ¿cierto?, el futuro, el traslado de las personas, la calidad de vida. Alcalde, usted lo ha dicho muy bien. Gracias por haber estado acá en TV Noticias Tarde, alcalde, que tenga muy buena tarde. Flavio, muchas gracias a usted y a TVO.